Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Fabre. Gracias a todos los participantes y bueno, el día de hoy nos traen un tema realmente fascinante y que a todos debemos de tener en el radar, el que es la reinserción del talento de las personas mayores de 50 años. Hay una enorme responsabilidad y una enorme experiencia que podemos tomar de la gente que ha transitado una trayectoria profesional por delante de nosotros. Bien decía Isaac Newton cuando la gente le decía, oye, no, bueno, lo que hiciste, increíble, los descubrimientos que hacías. Entonces él decía, si yo logré ver un poco más lejos que los demás, es porque estaba parado en los hombros de gigantes. Y creo que así es un poco el tema de la vida profesional. Si hoy podemos tener las herramientas, las organizaciones, todo el know-how estratégico y operativo para tener una serie de empresas como con las que estamos conviviendo el día de hoy, es gracias a todo el trabajo que se ha hecho de las generaciones pasadas. Y esto creo que es el foco principal que podemos considerar al iniciar un tema tan relevante como es la reinserción laboral del talento de la gente de más de 50 años. Y para esto, aquí yo me callo y vamos a empezar presentándonos, ¿no? Yo les decía, pues, yo soy Ricardo Fabre, yo soy el moderador, me dedico a actividades de team building empresarial, tengo una empresa que se llama Gourmétrica y una que se llama Dos o Más. Y voy a empezar a presentar al panel de mi izquierda a derecha, de como están en mi pantalla. Entonces, Sara, por favor, te va a tocar a ti las palabras iniciales y presentarte. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, mucho gusto a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Sara Díaz. Pues bueno, yo tengo más de 18 años de experiencia en recursos humanos, en empresas como American Express, Microsoft, Nissan. Y recientemente, hace 2 años, soy cofundadora de una empresa que se llama Talento 50 y más, que se dedica a conectar profesionistas mayores de 50 con organizaciones. Gracias, Ricardo. Muy bien. Ahora vamos. Eric, por favor. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Gracias, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, efectivamente, al igual que Sara, yo también tengo, pues, poquito más de 18 años, ya 20 años en el área de recursos humanos, desde la parte operación, pero también desde la parte ventas. En desarrollo de negocio me he especializado en los últimos años, también como consultor de carrera y empleabilidad, así como modelos de negocio. Tengo un emprendimiento llamado Intersectio, que justamente vincula a personas jóvenes en el espacio laboral. Y bueno, también llevo ya 10 años como catedrático en la Universidad Nacional. Y bueno, a últimas fechas, este año, derivado de la pandemia, lanzamos el podcast Intersección, que justamente ayuda a personas en situación de búsqueda de empleo a posicionarse o a encontrar herramientas que le ayuden a una rápida incorporación, entre otras cosas. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric. Y vamos ahora con Ángel. ¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias. Pues bueno, yo soy Ángel Macías, director general de Cajum Latam, y prácticamente este proyecto nace hace 6 meses precisamente con la intención de apoyar a las personas que están en busca de empleo. Esto lo empecé haciendo yo totalmente de manera altruista, apoyando a las personas mayores de 50 años. Y a lo mejor ustedes me van a ver muy joven y van a decir, pues bueno, a ti, ¿por qué te importaba este sector, no? Pero justo cuando yo trabajo en la industria farmacéutica me encuentro que mi director me dice, bueno, nada más contrata hasta los 35 años, ¿no? Entonces yo ahí tenía aproximadamente unos 22, 24 y dije, esto no puede ser posible, tengo que hacer algo desde ya, porque yo también voy hacia esa edad, ¿no? Y si no hacemos algo los jóvenes desde este momento, pues nos vamos a ver en la misma situación que a lo mejor muchos de ustedes que están conectados se están enfrentando en estos momentos, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Rosario. ¿Estás en Hola, mute, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Rosario Moga, soy socia de Talento 50 y más. Trabajo todos los días durísimo junto con Sara porque creemos que la gente que está arriba de los 50 tiene una experiencia súper interesante que puede aún aportar a las empresas y que está dejando de ser vista. Entonces, este es uno de los primeros pasos que damos y estoy segura que serán muchísimos, pero vamos sembrando para que junto con ustedes en pocos años podamos cambiar esta mentalidad de ver a la gente con un talento senior ya totalmente fuera de mercado. Muchas gracias a todos por participar y aquí estamos. Muchísimas gracias, Rosario. Y para entrar en materia, les voy a pedir aquí, si nos pueden poner un poco el contexto, ¿dónde estamos ahorita en términos de la empleabilidad y de la gente mayor de 50 años en México? ¿Cuál es el panorama al que nos estamos enfrentando? Pues mira, me gustaría empezar contándoles un poco lo que nosotros hemos visto en estos 2 años que hemos iniciado con Talento 50 y más. Hay una realidad en México. Hoy por hoy, pues tenemos un bono demográfico que le ayuda al país. De alguna manera somos un país joven. Para dar algunos datos, en 2015 la edad promedio era de 27 años en el país, con lo cual, pues es un país que tiene gente joven que puede trabajar. Sin embargo, la gente está envejeciendo. Y como dato, pues de 2015 a 2018, la gente mayor de 60 años subió en un 10%. Entonces, esa es una de las situaciones que tenemos hoy por hoy, que la gente estamos envejeciendo y que no estamos abriendo esas oportunidades laborales, ¿no? Y si a eso le aunamos el tema de pensiones, pues eso lo complica un poco más, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar les quiero contar, alguna vez tuvimos un candidato que tenía 55 años y que se acercaba con nosotros y nos decía, oye Sara, resulta que voy y pido trabajo en las empresas y para las empresas soy demasiado grande. Y voy con el gobierno y soy demasiado joven para jubilarme. Entonces, estamos en un punto medio, en un gap, ¿no? En donde si tienes más de 50 o 55, pues ni en un lado ni en otro. Entonces, sí tenemos que empezar a hacer este tipo de iniciativas y cambiar la mentalidad sobre todo, ¿no? Porque mucho, como bien decía Ángel, es mentalidad de ¿por qué no vas a contratar a uno de 55? Y muchas veces hasta los mismos reclutadores, cuando yo les he preguntado ¿y por qué no? No lo saben. Es como un tema ahí, un vaya que tenemos de no, si ya tiene más de 50 o más de 40, ya no lo tomes en cuenta. Lo que nos olvidamos es que la persona que hoy tiene 50 años, si tú la comparas con la persona que tenía 50 años hace 30 años, no es la misma. La gente mayor de 50 y la gente mayor de 40 hoy, pues tiene mucha juventud. El tema de salud y tecnología y medicina ha cambiado mucho. Entonces, hoy una persona mayor de 50 está completamente entera, completamente saludable para desarrollar sus funciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Oye, ahorita seguimos con el tema de contexto, pero justo te iba a preguntar, ¿de dónde viene este sesgo, no? Pero, y es un sesgo reciente, es un sesgo que tiene muchos años, o sea, no sabemos realmente, ¿no? Sí, yo pienso que es un mindset, una mentalidad que pues viene de hace muchos años, ¿no? Porque si tú veías, vuelvo al punto, a alguien, acordémonos de algún familiar, ¿no? Que hace 30 años, a lo mejor Ángel es más joven, ¿no? Pero los que estamos en este panel, pues sí nos podemos acordar de alguien que tenía hace 30 años, 50 años, y ya decías, ay, es un viejito, ¿no? Pero las condiciones no son las mismas. Y sabes que, Ricardo, yo pienso que con el tema del COVID, ¿no? Esto también va a cambiar porque nos vamos a cuidar más, vamos a poner mucho más en hacer ejercicio, en comer mejor. Y sí pienso que eso va a ayudar a que nos conservemos mucho más, ¿no? Y que estemos más fuertes para tener una vida laboral
pues amplia. El promedio de vida en México está sobre los 75 años. Entonces, digamos que alguien de 40, pues más o menos va a la mitad. Entonces, ¿qué va a hacer en sus siguientes 35 años? Entonces, como sociedad, sí pienso que tenemos que ir cambiando esa parte. Y como bien decía Rosario, pues todos vamos a llegar a tener 50 años. Y yo creo que cuando a la gente le dices, ¿qué vas a hacer cuando tú tengas 50? A mí me ha pasado que cuando vamos con las compañías y con los reclutadores y les decimos, oye, ¿y qué vas a hacer cuando tú llegues a los 50? Y ahí cambia la perspectiva, ¿no? Porque cuando tienes 25 años, 30 años, dices, ay, no, falta mucho. Pero una década se pasa muy rápido. Entonces, sí, como sociedad tenemos que empezar a hacer ese cambio de mindset. Claro. Eric, Ángel, ¿quieren agregar algo más al tema de dónde estamos ahorita en el tema de el reclutamiento y el valor profesional de la gente 50 años y más? A ver si me permites, tomo la palabra, Ángel. Creo que estamos en un momento crucial en el cambio, no solo del mindset que comenta Sara, sino también en la toma de conciencia y de responsabilidad acerca de lo que tenemos que hacer como talento, que ya no somos emergente, que ya somos talento senior y que necesitamos mantenernos vigentes, porque efectivamente creo que va a haber un cambio totalmente en muchos sentidos. El cuidado de la salud va a ser uno de los más importantes, por lo que vamos a llegar a los 50 años en mucho mejor estado. Y por ahí se dice que, y probablemente lo dijo alguien de 40, pero dicen que la vida empieza después de los 40. Y es verdad, porque ya llegas con otro cambio de mentalidad. Estamos en una época en la que la ciencia ha avanzado y que nos permite estar en mucho mejor cuidado en muchos aspectos, pero creo que esto va más allá solamente del aspecto físico o mental. Tiene que ver con tomar responsabilidad de, en este momento histórico, también como individuo con expertise o con un nivel senior, tengo que prepararme en ciertas habilidades que ya no, que me van a permitir seguir siendo visible y seguir siendo activo en el mundo del trabajo. Todo lo relativo a la tecnología creo que es obligación, o sea, ya no tener facilidad de aprendizaje para plataformas como esta, en videollamadas, o para aprender cosas nuevas como programación, como manejo de datos, etcétera, es algo que nos va a obligar cada vez más a tener conciencia de lo que nos toca hacer para podernos abrir camino. Y por otro lado, creo que la coyuntura, no solamente post-COVID, sino la coyuntura generacional también nos va a beneficiar en este renglón. ¿Por qué? Porque hoy es muy sabido por todos los relacionados al mundo del recurso humano que el promedio de edad de el millennial puro, digámoslo así, es de 30 y bajos, o sea, 31, 32, 33, algunos ya son papás, y todavía siguen buscando cuál es su vocación, todavía siguen buscando cuál es el siguiente paso para ellos. Y esto abre o genera una brecha todavía más importante de digamos que de la habilitación de las personas que tenemos entre 40 y 50 y bajos, 40 y bajos, 50 y bajos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo también en los que permaneceremos en los empleos, tanto en el mundo corporativo como en la parte del emprendedurismo, tendremos un bonus track de tiempo en el que, si sumado a eso lo aprovechamos actualizándonos, aprendiendo nuevas habilidades, tanto duras como blandas, que nos permitan ser vigentes, yo creo que la discusión se va a atenuar mucho y este tema de la resistencia natural de lo que nos dicen que hasta 35 años es el límite para contratar, se irá rompiendo un poco más. Claro. Ángel, platíganos, tú en tu introducción es un panorama, pero ¿dónde estamos parados ahorita en el tema del talento de más de 50 años? Bueno, Ricardo, quisiera empezar con algunos datos fríos. Como bien lo decía Sara, en México ya estamos muy grandes para trabajar a los 45, pero muy jóvenes para jubilarnos a los 60, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos una brecha prácticamente de 20 años, ¿no? Otro dato es que en México y en América Latina nada más el 1% de las vacantes se abren a las personas mayores de 55 años. Es un dato totalmente alarmante, ya que nosotros en Cajum, que somos Capital Común Humanismo, pues nos enfocamos únicamente a lo que nos deberíamos de enfocar todos los reclutadores, ¿no? Que es la parte de los conocimientos, habilidades y experiencia. Ya tenemos que dejar de largo todas las etiquetas sociales, todas estas partes tabús de que dicen que yo sí igual hice una encuesta y le pregunté a muchos reclutadores, pues, ¿por qué no contratan personas mayores de 50 años, no? Obviamente muchos se escabullían de darme la respuesta, pero muchos me comentaban que era porque las personas no se llegan a actualizar. Y justo por eso en Cajum tuvimos una semana de 40, 50 y más potencial,
en donde estuvimos capacitando al talento mayor de 50 años en algunas habilidades que hoy en día, como dice Eric, pues ya son indispensables, ¿no? Para ponerte el caso, tuvimos un cliente que era director de marketing y me decía, Ángel, es que yo soy especialista en toda la parte de la publicidad, pero todo impreso, ¿no? Toda esta parte de las artes gráficas. Y yo le decía, ¿y qué tanto sabes de marketing digital? Porque todo el mundo está migrando hacia el marketing digital. Me decía, no, es que en eso yo no estoy empapado porque yo soy experto en eso. Bueno, y lo que yo te voy a sugerir es que tomes un diplomado, que inclusive ya los puedes encontrar gratis en internet, que te va a tardar unos 3 meses y vas a ser un experto también en marketing digital y lo vas a complementar con toda tu experiencia de marketing tradicional, ¿no? Es un caso de éxito. Esa persona afortunadamente ahorita ya está contratada, precisamente fusionó las dos cosas y se actualizó, que es la invitación que también yo hago a toda la audiencia, ¿no? Como bien, igual lo mencionaba Eric, hoy en día ya no es opcional, sino más bien ya es un requisito indispensable estarnos actualizando en todas estas habilidades blandas y tener nuevas oportunidades con ello en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Rosario. Estás ahí en la esquina y ahora la siguiente va hacia ti. Tú emprendes Talento 50 y más justo a partir de esta detección de la necesidad, pero ¿a qué te has enfrentado cuando tú te sientas con un reclutador en términos de esta barrera mental de la edad? Ok. Me estás jugando rudo, Ricardo, porque yo no tenía pensado participar. Pero voy a hacer uso de la experiencia. A ver, nos hemos enfrentado a dos frentes. Por un lado está el reclutador que sigue instrucciones del gerente contratante, ¿no? Y que lidia con sus propios demonios. ¿A qué me refiero? A ver, los reclutadores ya vienen como con la dinámica de no aceptar gente mayor desde 45. Es más, Sara y yo platicábamos que había que bajarle el nombre a la empresa porque ya a partir de los 45 nos encontramos con este problema. Entonces, ellos tienen un tope que la verdad me parece que es un tope mental, que en automático rechazan gente de mayor a 45 años. Sin embargo, también la gente que contrata o que tiene la decisión sobre los candidatos no está dispuesta a lidiar, por así decirlo, con gente ya hecha. ¿Ya hecha en qué sentido? Con prácticas muy arraigadas, con metodologías que en su momento dieron buenos resultados y sobre todo a una personalidad ya muy hecha. Es más fácil contratar a gente joven porque piensan, y esto lo subrayo, creen que va a ser más fácil dirigirlos. Y la realidad de las cosas es que esto es totalmente erróneo, porque una persona que ya trae la experiencia, que en su momento igual y ya tuvo un área a su cargo, que ya fue líder de un equipo, pues la verdad es que ya muy pocas veces va a tener ganas de volverlo a hacer o de empezar de cero, ¿no? Igual y ya más bien su postura es más de soporte a la persona que esté a cargo del área que lejos de hacerle el contrapeso, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos hemos enfrentado. Por eso yo utilizo mucho una palabra que es evangelizar, porque si evangelizamos y hacemos ver las grandes ventajas que tiene el talento senior, de verdad que vamos a empezar a romper estas barreras que hoy hay en el mercado. Claro, muchísimas gracias. A ver, ya es un poco cómo está el contexto actual. ¿Cuál es ahora la postura de la gente de 50 o más que está buscando emplearse? En términos de apertura, de trayectoria profesional, de volver a empezar, de aprender nuevas habilidades. Digamos, ahora pensando en el candidato, ¿qué han visto? Yo ahora voy de izquierda a derecha del panel y vamos a empezar ahora contigo, Ángel. Perfecto, Ricardo. Pues bueno, ¿qué hemos visto? Obviamente muchísimas personas dicen que ya no hay vacantes, se cierran a lo mejor a ese tema, pero es como te comento, ¿no? Necesitamos estarnos actualizando para saber cuáles son las nuevas tendencias en la búsqueda de empleo.
Antes, pues buscábamos empleo por medio del periódico. Posteriormente surgieron estas bolsas de trabajo como OCC o Computrabajo. Aquí la pregunta que yo le hago al auditorio es ¿cuántos de ustedes saben qué son las famosas ATS? Porque hoy en día la mayoría de las grandes empresas ya están buscando a los currículos por medio de estas ATS. Si nosotros ni siquiera sabemos qué son, qué es este algoritmo, pues bueno, creo que tenemos un paso atrás, ¿no? Pero les voy a comentar un poco cómo identificarlo también para que les ayude con su búsqueda de empleo. Normalmente, el mundo laboral hoy en día está dividido en dos partes. El primero es el que seguimos siendo a lo mejor los reclutadores tradicionalistas, que le pedimos a la gente que mande su currículo por correo electrónico, y a ellos sí, mándales tu formato de tu currículo visual. A ellos sí, porque seguramente no tienen este programa. Pero cuando te estés postulando a una bolsa de trabajo de una empresa gigante, no sé, todas las farmacéuticas, automotrices, todas las empresas líderes, seguramente ya tienen este tipo de algoritmo. Y con ellos es necesario que mandes tu currículo en formato Word, que posteriormente lo pases a PDF y que no le metas nada de imágenes ni nada de diseño, ¿no? Porque si no, este algoritmo no va a leer tu currículo. Aquí ya les pasé un tip enorme que seguramente les va a ayudar muchísimo para que pasen este filtro, porque justo Ricardo, platicando con un ejecutivo de una empresa gigantesca, que no puedo decir su nombre, pero es esta que dice que tienen todo de la A a la Z, ya se imaginarán cuál. Él nos comentó que el 75% de los currículos no pasa este filtro en los 2 primeros segundos. Imagínate cuántas personas no saben este dato y qué desperdicio de talento estamos teniendo. No tan solo de los mayores de 50 años, sino en general de todo el mercado laboral. Claro, muchísimas gracias. Eric, ¿qué estás viendo tú del lado de los candidatos? Fíjate que a mí, digamos que desde el sombrero de consultor de empleabilidad y de outplacement que he ejercido desde hace algunos años, yo he tenido grandes casos de éxito, pero creo que sí, o sea, cuando llegan a un proceso en el que me quedo a los 53 años sin empleo, con hijos todavía en la universidad probablemente, en donde no tengo idea, hace 20 años no sé redactar un currículum, no tengo ni idea de cómo presentarme a una entrevista hoy en día, pues lo primero que les invade es el pánico. Y justamente ¿por qué? Porque estos vicios que tenemos arraigados en términos del deber ser, ese aspecto de 35 años y no, si tienes más de 35 ya no te presentes, o todos esos temores de lo que era el proceso de búsqueda de empleo, ya no hace 20 años, hace 10, hace 5 años, pues están muy arraigados. Y lo que yo he visto en realidad que favorece mucho a este personal, y te hablo de personas de 53 años que están en un lugar como Aguascalientes, y no porque tenga nada peyorativo, sino porque hay menos oportunidades, menos corporativos, y no es la industria automotriz, y que al final salen de una empresa después de 20, 25 años sin inglés y logran colocarse en el trabajo que estaban buscando de una forma medianamente rápida y que a lo mejor se cambian de ciudad y lo que sea, pero consiguen empatar a su siguiente etapa de vida estos objetivos. Y te diría que después de que pasan el shock y este susto de estoy fuera de mercado, cuando entienden estos datos que nos comenta Ángel al respecto de todo lo bueno que hoy tiene la tecnología para ayudarnos, no solamente en LinkedIn, sino todas las plataformas que tienen un algoritmo, empiezan a rediseñar sus herramientas, se empiezan a sentir más confortables practicando entrevista, etcétera, empiezan a bajar mucho la parte del estrés, pero te voy a decir qué es lo que yo he visto que define a un candidato de más de 50 que tiene éxito en su siguiente paso de carrera, es la actitud. Si llegan con esta actitud de no valgo nada, estoy súper desfasado, etcétera, y no tienen esta parte propositiva de venderse de una forma, pues como todo el cúmulo de años en su expertise que tienen como oferta de valor, la gran diferencia es la actitud. Tú puedes ayudar a alguien a corregir todos estos aspectos técnicos para su proceso de búsqueda de empleo, pero la actitud, si llegas muy sobrado, si llegas medio soberbio, si llegas también demasiado temeroso o inseguro, eso no te va a ayudar. Entonces, eso es lo que yo he podido observar. La actitud es totalmente un aspecto que define el que te puedas reincorporar más rápido. Claro, muchísimas gracias. Sara, teníamos que llegar a ti. Sí, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel y Eric. Creo que el punto, y no solamente para mayores de 50, es para todos. Yo pocas veces he visto que los candidatos hagan una estrategia de cómo buscar trabajo. Y de verdad tiene que haber una estrategia desde lo que mencionaba Ángel del ATS, ¿no? Con algoritmos, hasta lo que mencionaba Eric, el tema de la actitud.
uno como reclutador, yo estuve muchos años reclutando en distintas empresas y sí notas cuando un candidato viene con esa actitud o viene con la capa caída, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras cosas es sí hacer una estrategia, saber a qué tipo de empresas postularse, ¿no? Porque también cuando llega un candidato y no sabe ni por qué quiere entrar a ese sector, ni por qué le interesa la empresa, pues también como reclutador te das cuenta, ¿no? Pero eso es hablando del tema general. Ahora, lo que nosotros hemos visto en Talento 50 y más, y voy a hablar no de los casos exitosos, porque sí hemos tenido casos exitosos donde mayores de 50 se han colocado. Voy a hablar de los casos no exitosos. Lo que hemos visto es que hay gente, y puede ser mayor de 40, mayor de 50, que no quiere actualizarse en temas de IT, ¿no? Y que te dicen, no, eso ya no es para mí. El buscar el algoritmo, eso ya no. Es más, hasta hacer una simple videoconferencia, de repente nos decían, no, eso yo no le entiendo. Y era como cerrarse al, no le entiendo ni le voy a entender. Entonces, para mí ese es el primer punto. Si tú y cualquier persona se cierra al tema de no me interesa, no le voy a aprender, pues ¿qué crees? No vas a aprender. Y mi punto aquí y el mensaje que a mí me gustaría dar es, al final del día, quien no le quiera entrar a la tecnología va a tener un problema no solamente para encontrar trabajo, para su vida. Porque esto ya nos alcanzó y una prueba muy clara es lo que estamos viviendo ahora mismo. Quien no sabe usar un tema de videoconferencia, quien no sabe buscar en plataformas trabajo, quien no sabe hacer hasta una simple transacción en bancaria, por ejemplo, pues no solamente, vuelvo al punto, no es el tema de no vas a poder encontrar trabajo, vas a tener un problema en tu vida de aquí adelante. Entonces, sí, pienso que una de las cosas que sí deben de hacer los candidatos es, no le entiendo a la tecnología, pues busco a alguien más joven que me pueda enseñar cómo manejar esa tecnología, ¿no? O busco un mentor. Hay algo que se da mucho ahora, que es el reverse coaching o el reverse mentoring, que es que alguien de generaciones más jóvenes puede enseñar a generaciones más adultas y que ahí pues pueda haber como este intercambio de conocimiento. Entonces, para mí sería una de las recomendaciones de meterse a la tecnología y si no le entiendo, pues lo estudio y me meto a un diplomado o veo la forma de cómo aprender. Claro, muchísimas gracias. Ahora, vamos con la pregunta más obvia, que es, ¿cuál es el valor en mi organización de traer a una persona con la experiencia de más de 30 años de trayectoria profesional? Eric, vamos a ir contigo ahora primero. Perfecto, creo que son muchísimos los beneficios. De entrada, el expertise, ¿no? Las horas de vuelo es algo que es invaluable. O sea, creo que las horas de vuelo y dicen por ahí que las canas valen, ¿no? Y las horas de vuelo es indudable que en términos de experiencia, lo que gana principalmente una empresa es el costo de aprendizaje. Es este concepto en el que no tienes que pagar por los errores que probablemente alguien por la inexperiencia pueda tener. Eso creo que por principio de orden es algo que puede ganar una empresa. Luego también gana el tema de un balance. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona que tiene más de 50, pues como decíamos, todavía está a 10 años de la jubilación. Vamos a tener talento permanente, talento que quiera generar una carrera, talento comprometido, porque esa es la mejor opción rumbo a la jubilación. Y eso, más que el hecho de decir es que ya llega y se jubila, pues bueno, finalmente yo lo que necesito como talento que está en vías de jubilación, pues es seguir cotizando con el sueldo que venía cotizando y ya está. No le va a costar o ya una empresa una jubilación en determinado momento en ese orden de ideas. Entonces, creo que esta parte de tener también talento comprometido, horas de vuelo y finalmente el poder tener este mensaje, así como cuando también contratas personal con alguna discapacidad o digamos que en todo este tema de diversidad que hoy está muy en boga, pues el tener también dentro de los equipos a personas no solamente de otras culturas, de otras preferencias o, bueno, de preferencias distintas o en este caso de otras disciplinas y de otras edades, creo que es básico, así como hoy es importante y preponderante tener a más mujeres en puestos de autoridad, también el hecho
hecho de tener en todas las posiciones la oportunidad de que talento de más de 50 estén ocupando estas posiciones y se puedan rediseñar ciertos puestos de trabajo para ellos, creo que va a traer como consecuencia un mejor clima organizacional en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Ángel, ¿cuál es el valor de traer a gente de 50 o más a mi organización? Ricardo, este punto lo quiero dividir en dos partes. La primera es que muchísimas empresas hoy en día están cometiendo el gran error de contratar posiciones junior, dándole seguramente actividades de senior. Y lo que tenemos como consecuencia es que a un cierto tiempo, pues bueno, el junior por falta de experiencia no supo resolver el problema. A los 6 meses termina desistiendo de la vacante y le tienen que pagar a un consultor que les va a salir muchísimo más caro que si hubieran contratado un senior desde un principio, ¿no? Desde aquí, pues bueno, es un punto importante. Y otro, siguiendo igual con los casos de éxito, pues bueno, yo en la vida profesional, cuando fui reclutador, siempre he sido como agente de cambio, ¿no? Me tocó, por ejemplo, con este director que me decía no más de 35, y yo le decía, es que ve, o sea, él tiene 50 años, pero se conoce a todos los médicos de la zona y tiene una excelente relación. Pues lo terminaron contratando y fue campeón de ventas durante 6 meses consecutivos, ¿no? Y el otro caso es que cuando yo trabajé igual para una ferretería, aquí me decía, no, es que necesitamos que no tengan a lo mejor 200 de columnas y que no tengan más de 40 años. Bueno, igual me aferré, contraté a un señor mayor de 45 años y los 8 meses que yo duré en esa empresa, pues bueno, el señor seguía ahí súper agradecido y súper leal, hasta que llegó el punto en donde el supervisor de ese señor pues llegó conmigo y me dice, Ángel, ahora quiero puros de 40, ¿no? Porque ya me demostraste que son los más leales del mundo. Precisamente como lo comentaba Eric, como las oportunidades pues desafortunadamente son menos, tenemos un mayor nivel de compromiso y un mayor nivel de lealtad con las personas mayores de 50 años. Claro, muchísimas gracias. Sara, ¿cuál es el gran valor que trae a mi organización el contratar talento senior? Yo creo que hay muchos valores agregados, entre ellos, como bien decía Ángel, el tema de bajar la rotación. Nosotros en la consultoría lo que nos hemos dado cuenta es que los mayores de 50 para ciertas posiciones son muy exitosos. Por ejemplo, para ventas, como bien decía Eric, las canas venden. En ventas, de verdad que hemos colocado gente y ha tenido muy, muy buenos resultados. En puestos, por ejemplo, como asistentes administrativos también. La gente mayor de 50 ha hecho un muy, muy buen papel. Y por supuesto en posiciones gerenciales también. Yo lo que le diría a alguien es, si hay una área donde tengan una alta rotación, prueben con los mayores de 50. Porque también tener ese mix hace lugares, yo le llamo multigeneracionales. Y al final, al tener un lugar donde sea multigeneracional, se desarrolla mucho conocimiento. Simplemente ahora mismo lo vemos, ¿no? Estábamos platicando con Ángel, Eric y yo, y tú, Ricardo, y Ángel nos enseñó varias cosas ahora antes de entrar a la reunión, ¿no? Y estoy segura que si hiciéramos un equipo, seguramente Ángel traería las nuevas tendencias y nosotros tendríamos como esa experiencia. Entonces, creo que hoy por hoy las empresas nos estamos perdiendo de ese conocimiento que se puede generar, ese aprendizaje que también la gente puede compartir y que pues también eso le puede traer muy buenos resultados y mucha productividad a la empresa. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir con una pregunta de la audiencia en Zoom. Igual la gente que nos está siguiendo en Facebook, si quiere hacer preguntas, las puede hacer por el chat de Facebook. Nos pregunta Nicolás Fuentes, ¿qué hay detrás de la pregunta que te hace el líder contratante? ¿Cómo te sentirías de reportar a alguien menor que tú o que el 90% de tus colegas sean menores que tú? ¿Quién quiere tomar esta? Eric, parpadeaste, Okay. vas tú. Bueno, yo pensé que Ángel iba a salir al quite porque finalmente es creo que el target. Sin embargo, te puedo decir que ese es a lo que me refería con que esta evangelización de la que hablaba Rosario al principio tiene dos vías. Por un lado, el profesional contratante, que sea el reclutador, headhunter, de abrirse la posibilidad de entrevistar a estos talentos senior, pero por el otro lado es qué tanto tú te estás mostrando como alguien actualizado.
Y esto es un ejemplo perfecto del cómo mostrarte abierto. Es como si te dijeran, ¿qué opinarías de estar trabajando con puras mujeres? Pues nada, perfecto, un ambiente competitivo. ¿Qué sentirías de estar trabajando con un ambiente de puros gente de la India o con pura gente de España? Pues es irrelevante en realidad. Yo creo que aquí tenemos que empezar a tomar conciencia de, pues, finalmente siempre estar abiertos, siempre llevar la bandera de no solo la el estar en ambientes multigeneracionales que decía Sara, sino en general ambientes que son multitodo, ¿no? O sea, ambientes que son de diversidad. Entonces, ante eso, creo que siempre una respuesta abierta, colaborativa y marcar ese puntualmente que no hay una diferencia entre estar trabajando con gente más joven, reportar la gente más joven, o de cualquier raza, o de cualquier cultura, o de cualquier preferencia. Creo que este es el cambio del mindset que como individuos también tenemos que proyectar en una entrevista. ¿Tú qué opinas, Ángel? Sí, sí, ya directo, ¿eh? Eso sí fue, do not pass go, do not collect 200. Directo, Ángel. Perfecto, pues totalmente de acuerdo contigo. Obviamente es esta brecha generacional que, como bien lo comentaba Sara, es el mix perfecto. Por un lado tenemos toda la experiencia del mundo, los conocimientos, todo lo que nos puede aportar, y por el otro lado, pues las ganas de comerse al mundo, ¿no? Entonces, cuando se llegan a juntar estas dos generaciones, es una bomba en la empresa totalmente. Y pues bueno, lo que les quiero comentar también en esta pregunta es que en el tipo de liderazgo también nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a lo mejor a trabajar en un liderazgo más autocrático, en donde seguramente pues si estábamos vigilando a los empleados iban a chambear más y nos iban a obtener mejores resultados. Hoy en día también en esta parte del coaching me he encontrado algunos líderes que me dicen, es que Ángel, yo sigo tratando de ser el mismo que era hace 20 años y los resultados no me están dando, ¿no? Precisamente porque las generaciones, los millennials y los centennials que ya vienen en camino, pues ya no toleran ese tipo de liderazgo, ¿no? Ellos quieren ser como que ser escuchados, ser dinámicos, compartir ideas. Entonces, pues tiene que ser un tipo de liderazgo mucho que escuchen muchísimo más a los empleados, que escuchen las ideas y que ese cúmulo de ideas, pues, logre sumar en sinergia a la organización. Claro, yo agregaría este punto, que ya no solo tiene que ver con un tema generacional de tolerancia hacia un estilo de liderazgo autocrático en la organización, sino también a que se ha demostrado las organizaciones más exitosas tienen modelos de autogestión, de autorresponsabilidad de los miembros del equipo, donde justo el valor del individuo y los resultados del individuo son los que van a sacar al equipo adelante y no el jefe atrás de ti, ¿no? Empujándote, ¿no? Y creo que la gente de más de 50 años, y aquí hago un paréntesis, yo estoy a 5 años de los 50, y sí, creo que es súper relevante el de repente darnos cuenta de que nosotros vamos a estar ahí en cualquier momento. Cierro el paréntesis. La gente de más de 50 años justo va a llegar a dar esa autonomía y autogestión, no solo individual, sino va a poder dar el ejemplo hacia el equipo. ¿Por qué? Porque ya traen, pues de entrada, más tranquilidad, más mesura y mayor capacidad de análisis, pensaría yo. Pero bueno, ya interrumpí. Ahora, Sara, voy contigo. ¿Cuál es tu intake en este tema? Fíjate que, de hecho, Talento 50 y más surgió porque yo en alguna de las empresas donde laboré contraté a una persona que tenía 56 años. Y al principio, pues todo era, no la contratemos porque ya está muy grande. Era una persona que tenía muchos años de experiencia como headhunter. Al final la contratamos y ha sido de mis mejores experiencias, ¿no? Y como bien decía Rosario, a lo mejor al principio, pues sí vienen como estos vallas de decir, ya es alguien muy hecho, tal vez no la voy a poder convencer, pero para mi buena suerte, ¿no? Y también para la buena disposición de ella y la adaptabilidad,
¿no? Que creo que eso es súper importante cuando tú tienes más de 40, más de 50, el mostrar esa adaptabilidad y que puedes trabajar con distintas formas de liderazgo y en distintas empresas, eso ayuda mucho. En mi caso, cuando tuve a esta persona, la realidad es que a los 3 meses había dado unos resultados impresionantes. Pudo reclutar gerentes, directores, los mismos directores de la compañía estaban muy contentos de que la hubiéramos contratado, pero creo que algo que hizo muy bien ella es que cuando llegó a la entrevista vendió su experiencia y la vendió muy bien, ¿no? De cómo conocía su proceso, cómo era especialista. Y me acuerdo que me dijo, Sara, si a mí me contratas, mi plan es quedarme aquí y me voy a defender con todos los resultados que tú me pidas. O sea, cuando me dijo eso, y aparte, sí les voy a comentar algo que me dijo, conmigo ya no vas a tener temas que tenga que salir yo por los niños de la primaria, que tenga que ir a la junta del kinder, o que a mi hijo le dio temperatura. Yo ya no tengo esos temas. Voy a venir al trabajo, me voy a enfocar y voy a dar lo mejor de mí. Cuando me dijo eso, yo dije, no, pues a ella la quiero. Entonces, creo que cuando las personas mayores de 40 y 50 vamos a las entrevistas, debemos de vender esa parte, ¿no? ¿Qué es el diferenciador que vas a tener versus los millennials, ¿no? Y para eso también es importante saber para qué posición estás aplicando y entonces hacer como ese cruce. Entonces, básicamente yo les diría, nosotros, de ahí surgió la idea de hacer Talento 50 y más. Y sí somos fieles creyentes que para ciertas posiciones, los mayores de 50, pues hacen un perfecto fit. Claro. Bien, voy a ir un poco con la audiencia. Primero vamos a irnos con Gabriela Camacho, que nos pregunta, ¿qué hay detrás de la pregunta que le hacen de ¿por qué tú y no el otro candidato? ¿Quieres tomar? Ángel, vas tú. Perfecto, pues justo es una de las preguntas que siempre les menciono a mis clientes y que les hago mucha énfasis de que si saben contestar esta pregunta, tienen un 80-90% de probabilidad de que pasen a la siguiente etapa. Aquí me van a estar preguntando seguramente, ¿y cómo tengo que contestar? Pues bueno, es muy sencillo. Que al final del día en las anteriores empresas tú ya has tenido los logros, que si te contratan a ti, pues obviamente puedes trasladar esos logros a la nueva empresa, pero además con un plus, porque ya sabes cuál es el camino que debes de seguir y a lo mejor las cosas que te han ido atorando y esas pues obviamente las vas a desechar, ¿no? Entonces puedes replicar esos logros, pero en un tiempo mucho menor. Obviamente aquí las personas pues mayores de 40, 50 años pueden vender justo como dice Sara, toda esa parte de la experiencia, el cúmulo de habilidades, de cómo han resolvido problemas, de cómo han enfrentado obstáculos y han salido avante, ¿no? Y por otra parte, pues también estudiar muy bien la cultura organizacional de la empresa. Es algo que puede sonar básico, pero es muy importante, ¿no? Misión, visión, valores. Esta parte, decirle que nosotros empatamos perfectamente con lo que están buscando, ya que somos íntegros, innovadores, creativos, todo lo que aparezca en la página de la empresa, pues igual mencionarlo, ¿no? Ya que si logramos hacer match entre la parte de los logros que vamos a replicar en la empresa y la parte de la cultura organizacional, estoy seguro que con eso, pues como comento, tenemos un 80% o más ganado de pasar a la siguiente etapa, ¿no? Eso por lo menos es lo que yo quiero escuchar como reclutador. No sé qué opina igual Eric. Pues en realidad yo sumaría únicamente vender y que muy a la par de del ejemplo que nos compartió Sara, mencionar, sobre todo para talento 40 en adelante, 40, 50, importante mencionar que tu momento de vida, vender tu momento de vida. El por qué en este momento, y yo siempre les digo a mis asesorados que tienen más de 50, vende tal cual, que estás en tu mejor momento de vida. ¿Por qué? Porque ya pasaste las confusiones, el querer, todos estos sobre expectativas que de repente nos ponemos cuando tenemos menos de 40 y demás, y estás en un momento en el que tienes y que tú también comentabas, Ricardo, pues esta cabeza fría para poder tomar mejores decisiones, menos arrebatos, el que ya tus hijos tienen determinada edad, el que ya tú estás buscando trascendencia más que protagonismo, en fin, esta parte de vender tu momento de vida creo que sería un complemento perfecto a lo que comentaba antes. Claro, muchísimas gracias. Nada, voy a ir con un comentario que nos pone la audiencia. Nos dice Ivonne Escobedo. Yo he trabajado con gente más joven y me encanta. También se les aprende mucho y se hace buena sinergia. La clave está siempre en la actitud. Y creo que
muy cierto lo que menciona Ivonne. Y creo que a la hora de también buscar una organización que tenga esta diversidad. O sea, si es una empresa que no es diversa en ninguno de los aspectos que ya Eric nos decía, pues sabemos, de entrada tiene una desventaja competitiva, porque la diversidad sabemos que suma al desarrollo de las organizaciones. A lo mejor no es la organización en la que quiero estar, si es una organización donde ya de entrada van a poner límites a la diversidad, independientemente del tipo de diversidad que estemos hablando. Ya estoy por llegar contigo, Ixchel. Vamos a ir con la de Ixchel, porque viene al caso y ahorita regreso contigo, Orlando. Nos dice Ixchel Abarca. Buenas tardes. Cuando levantas el perfil de una posición con el Hiring Manager, ¿cómo puedes hacerle ver que el candidato de más de 50 años no tiene vicios y su trabajo lo puede hacer de una manera transparente y de confianza? Ahora sí que la venta interna. Sara, ¿quieres tomar esta? Sí, pues mira, al final del día yo sí pienso que hay que retar a los líderes contratantes. Algo que yo me di cuenta en mi experiencia estando en corporativos es que generalmente cuando estás como reclutador, supongo que Ixchel lo ve desde el punto de vista de reclutadora, ¿no? Como que a veces somos tomapedidos, lo voy a poner así, ¿no? Entonces es, ¿y qué? ¿Quieres un licenciado en contaduría pública y lo quieres en inglés? Pero no hacemos esa función de ser consultores y decir, ¿y por qué pides? ¿Y cómo esto te aporta a tu área? Yo, por ejemplo, ahí una de las recomendaciones que daría es, por ejemplo, si son temas de rotación, oye, ¿y por qué estás buscando esta vacante? ¿Porque promocionaste a la persona o porque ya se te fueron 5 o 6 y todos los que pasan por aquí pues terminan hartos, ¿no? Entonces, es ver temas de rotación, es ver temas también de qué tanto crecimiento tiene esa posición, porque evidentemente, pues si vamos a traer a alguien que ya anda cercano a los 60, ¿no? Y tengo el caso de una empresa muy grande, que es del sector financiero, no puedo decir el nombre, pero recién nos pidieron posiciones, van a contratar a 3 personas mayores de 60, ¿no? Y algo que nos decían es, por supuesto que no tiene un plan de carrera pues amplio, porque ya tiene 60 años y los vamos a buscar mayores de 60. Entonces, yo conjuntaría todas esas partes, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo está tu rotación? ¿Por qué necesitas a la persona pues de 25 años y por qué no de 30? Hacer como ese reto o ese desafío con los líderes para que, pues, si es una posición que realmente pueda ser fit con un mayor de 50, se haga. Y si no, pues bueno, debe haber alguna razón y para mí ese es el punto fundamental. ¿Cuál es tu razón para no contratar a un mayor de 50? Yo les podría decir, en mi experiencia y en estos 2 años siendo consultora, cuando he ido y les he preguntado a los reclutadores, ¿por qué no? No saben. La mayoría no saben decir, pues porque así me lo dijo el líder contratante. Y ahí es el trabajo del reclutador para decir, no, tenemos que sacar el racional del por qué, ¿no? Perdón, vamos a ir complementando. Creo que algo que ayudaría mucho, si esta pregunta viene de personas que están haciendo la labor del reclutamiento, siempre metan así, ok, perfecto. Sí o sí voy a meter en mi terna a un candidato de más de 50 o de 40 y 50, solo velo. Dale la oportunidad de que lo entrevistes. Eso es esa evangelización que hablaba Rosario, que es importantísima, que los que estamos frente a un cliente presentando talento en algún momento de nuestra trayectoria, es muy importante que empecemos con esa contribución de abrir una terna o incluir dentro de la terna o como un bonus track dentro de mi terna a un candidato de esta demografía. Claro. Ángel, creo que esta pregunta es para ti. Rolando, ya regreso a tu pregunta. Y que también mezcla dos conceptos que creo que hay un cambio cultural hacia donde nos tenemos que mover en ambos casos. Dice, para todas las posiciones tomarían criterio en equilibrar la experiencia contra el grado académico. Hay gente con mucho talento, pero que no trasciende o no avanza en la trayectoria profesional por falta de un título o un título nobiliario. Claro, aquí volvemos al mismo tema de las etiquetas sociales, ¿no? Al final del día, el que tengamos doctorado, pues no quiere decir que somos una super persona para resolver todos los problemas del mundo, ¿no?
Y si tenemos la prepa, pues también no va a decir que a lo mejor no tenemos la habilidad para resolver esos problemas. Para contarte unos casos, pues bueno, sé que ahorita en Google ya están contratando chavos que ni siquiera tienen la parte de la universidad y les pagan más que seguramente a muchos en el mercado laboral porque desarrollen aplicaciones, porque desarrollen ciertas habilidades y ahí mismo lo certifican y al final pues ya les dan su título universitario, pero lo complementan con la parte de la práctica, ¿no? Otra empresa que también ya está haciendo esto es la empresa de PayPal, exactamente lo mismo, ¿no? Ellos ya tienen como su universidad corporativa, ya lo sacan directamente de la prepa, descubren ahí a los genios, a los talentos, les dice, véngase para acá, ya no pierda su tiempo 4 o 5 años en la universidad, aquí vas a hacer la parte de prácticas profesionales y vas a estudiar a la par y yo te entrego tu título después, ¿no? Esos es tan solo unos ejemplos. Hay otras estadísticas que mencionan que más del 50% de las universidades van a llegar a desaparecer en unos 25, 30 años, precisamente porque hoy en día todo el mundo se está capacitando por medio de estos seminarios y estos cursos en línea. Y es la manera en como ahora estamos desarrollando pues también estas habilidades blandas, ¿no? Ya no va a importar tanto la parte del título, pero bueno, es un hecho que desafortunadamente todavía muchísimas empresas dicen licenciado, titulado, y si no, mejor ni te postules, ¿no? Es algo que tenemos que cambiar nosotros, que tenemos que ser agentes de cambio y justo como dice Sara, transformarnos de tomapellidos a agentes de cambio. Claro, y también tomar en cuenta que muchos el título nobiliario que tenemos no es a lo que nos dedicamos. Y justamente valoramos la experiencia que nos ha llevado en nuestra trayectoria profesional y no necesariamente el tener o no el título. Muchísimas gracias por tu pregunta, Orlando, ¿va? Sí. Ok, a ver, sí, sigo con las preguntas del público, que son muchísimas. Muchísimas gracias por la participación. Nos comenta decir el Lara, tal cual, ¿no? Del personal de más de 50, que es gente enfocada y comprometida, muy cierto. Y nos pregunta, ahí está Ángel, vamos a regresar contigo. Y es muy interesante esta pregunta. Pregunta José Muñoz, ¿cómo funciona el algoritmo de las principales páginas de empresas que gestionan empleo para descartar a los mayores de 45 o 50 años, más allá del obvio donde tengas que poner tu fecha de nacimiento, quiero pensar? Claro, aquí, pues bueno, al final del día mi recomendación es que ni siquiera coloquemos la parte de la edad, no es necesario, ¿no? Yo siempre le digo a los candidatos que lo que deben colocar en datos de contacto, como su nombre lo dice, son datos de contactos, número telefónico, correo electrónico, perfil de LinkedIn, y si acaso la ciudad donde vives, porque ahora también ya se puede hacer home office en muchísimas empresas, ¿no? Entonces, ya no va a ser tan relevante. En algunos países europeos hoy en día existe una modalidad que se le conoce como currículo ciego, y aquí ya ni siquiera tienes que poner fotografía, no tienes que poner sexo, no tienes que poner absolutamente nada, ¿no? Es como un tipo La Voz México, pero para los reclutadores, en donde nos vamos a enfocar realmente a lo que son los conocimientos, habilidades y toda la parte de la experiencia. Pero bueno, aún nos faltan algunos años en México. Esperemos que muy pronto veamos estas novedades y que por lo menos los que estamos aquí seamos agentes de cambio. Claro, muchísimas gracias. Sara, esta va a mi esquina izquierda. Nos pregunta José Muñoz, ¿tiene alguna ventaja contratar un Power Headhunter para ayudarte a conseguir empleo o simplemente se aprovechan de una necesidad? Mira, la realidad es que yo sí creo que el que tú consigas un trabajo depende de cómo hagas tu estrategia para conseguir ese trabajo. Y este es un muy particular punto de vista de Sara, ¿no? Yo creo que lo que sí sirve es tener un asesor que te ayude a ver cómo hacer tu currículum, cómo prepararte para la entrevista, cómo ver estos algoritmos, que vea en qué posiciones tienes mucho más posibilidades de quedarte, ¿no? Y en qué sectores, si es que así lo tienes segmentado. Pero yo lo contrataría solamente para esa asesoría. Si ya hay algunos que yo he escuchado que hay en el mercado que te dicen, oye, pues yo te cobro un mes de tu sueldo o 2 meses de tu sueldo, yo realmente a eso pues no lo recomendaría, porque el que tú te quedes en una posición tiene que ver con varios factores, entre ellos que hagas match o que hagas ese fit con la cultura de la empresa, que el reclutador te compre en ese momento y que después cuando pasas a las siguientes fases de las entrevistas con los hiring managers o con los líderes contratantes,
también validen esa experiencia y que haya esa química, porque esto es cierto, ¿eh? A mí me pasó en mis años de reclutamiento que de repente teníamos al candidato perfecto con todo lo que pedía el perfil, pero llegábamos con el que iba a ser el jefe y decía, no, no. Y la respuesta muy behind pues, por atrás, ¿no? Era como, pues te voy a decir la verdad, Sara, ¿no? Y a mí varios directores me llegaron a decir eso, que me decían, es que no me veo trabajando con él. Y no es por un tema de conocimiento, ni por un tema de experiencia, no hice fit con él. Pero claro, eso es algo que no te lo van a decir de frente, ni tampoco te lo van a poner por escrito, y tampoco uno puede regresar con el candidato a decir, oye, no hiciste fit, ¿no? Pero es una realidad que pasa. Entonces, ya sumarizando, para mí, yo sí contrataría a alguien que me ayude a ver la estrategia, que me ayude con esa asesoría, pero si hay alguien que me dice, y yo te garantizo que te quedas, la realidad es que nadie te puede garantizar que te quedes en un empleo, ¿no? Entonces, de esa persona yo desconfiaría. Muchísimas gracias. Aquí, y me voy a entrar, pregunta José Antonio Domínguez, y ya Sara, tú habías comentado, él pregunta que ¿para qué tipo de posiciones consideran que aplica la principal ventaja de contratar a alguien de más de 50? Todas las posiciones de ventas, ¿no? Las canas venden. Y ya antes de ir con Ángel y Eric con este tema, también voy a comentar yo mi experiencia. Hace 8 años yo compré una pyme, de la cual yo no tenía ninguna experiencia. Yo venía de la industria editorial, yo era director general de una editorial y de repente llegó una pyme que organizamos eventos de team building para corporativos, ¿no? Lo primero que hice en los primeros 5 eventos que tuve fue traerme a mi papá. Mi papá tenía toda la experiencia en operaciones y control de costos y lo tenía yo como observador, ¿no? Y la estructura y procesos que yo recibí de su experiencia, para mí fue invaluable y gracias a eso, 8 años después, ahí sigue la empresa, ¿no? No sé, en el caso de Ángel, Eric, ¿qué otras posiciones ven ustedes que sea ventajoso contratar a una persona de más de 50 años? Pues yo creo que absolutamente todas, siempre y cuando estemos actualizados a cuáles son las nuevas habilidades blandas que está buscando el mercado laboral, ¿no? Lo mismo pasa en un abogado, en un arquitecto, en un doctor. Mientras sigamos actualizados, podemos aplicar a cualquier vacante absolutamente. Y para comentar igual un punto que tú mencionabas, Ricardo, pues bueno, esta parte de que las canas venden es algo totalmente cierto. A lo mejor todos los de aquí pues me ven muy joven, incluso cuando yo trabajaba como representante médico, pues me decían los doctores pediatras, ¿no? ¿Vienes a consulta o vienes a ventas? ¿No? Hay un chascarrillo que me hacían ellos, ¿no? Pero bueno, justo cuando yo creo la consultoría, pues me asocio con un experto en recursos humanos que ya, pues cuando nos presentábamos ya no decían, mira, ahí viene el niño, ¿no? Sino ahí viene el equipo de trabajo, ahí viene la experiencia y nos daban más apertura a que nos escuchara, ¿no? También hoy en día estoy trabajando en conjunto con un chico de una universidad, pero lo que le comentaba es que tenemos que buscar alguien que nos dé esta parte de la imagen, esta parte de la seriedad, esta parte de que nos abra las puertas en muchas empresas, porque seguramente si nosotros dos vamos, pues igual, seguimos con el tema de las etiquetas sociales, ¿no? A lo mejor a los mayores de 50 años no los llegan a contratar por supuestamente el tema de la edad, y a su vez, pues a mí que me ven muy chavo y a mi otro socio que igual está aún más chavo que yo, pues muchas empresas nos cierran las puertas porque dicen ellos que van a saber a tan corta edad, ¿no? Claro. Fíjate, Félix, te me habías quedado en el tintero. Menciona, Félix, algo que me parece importantísimo y estamos ya sobre la hora y con esto iremos cerrando. Nos dice Félix Delgado, ojalá los reclutadores pudieran mencionar que los de 50 y más hemos pasado por al menos 3 crisis financieras, además de quizá de alguna empresa en la que en un momento como el que estamos viviendo ahorita y los retos que nos vamos a enfrentar las organizaciones en los siguientes meses y años, pueden agregar mucho más valor la gente con experiencia, ¿no? Entonces creo que muchas gracias, Félix, es muy cierto ese comentario, el de
ya les tocó navegar esta parte del río, ¿no? Yo lo veo mucho, y los que hemos estado involucrados en el ecosistema emprendedor, justo, y lo mencionaba Ángel, como VC Fund Manager, si me llega un emprendedor, hoy, al ver el equipo, claro que quiero ver el drive y la energía de la gente joven y la innovación, pero también quiero ver experiencia. En mi caso no canas, pero a lo mejor sí arrugas, ¿no? Pero sí, creo que como requisito, casi como capital de riesgo o seed capital, en tu equipo, ¿dónde está la experiencia? ¿No? Creo que es un punto muy bueno. Gracias, Félix, por compartir. Ahorita llegaron como 8 preguntas, voy a llegar a todas. Nos dice... bueno, también, o sea, reitera, ¿no? Que no solo fueron las crisis, sino también crisis y cambios tecnológicos muy fuertes, efectivamente. Nos dice Óscar Acosta, ¿es recomendable buscar cambiar de giro o sector del que tienes experiencia para buscar otro horizonte después de los 40? Buenísima pregunta. A ver, ahí sí pido mano, porque es justamente lo que yo he estado observando que es lo que mejor está resolviendo hoy a la necesidad de diversificarte, ¿no? O sea, tienes más de 50 años, probablemente en tu industria, aquí se abre una primera coyuntura que es, ¿qué tanto de este bagaje de experiencia, de background que ya tengo, no solamente es valioso para mi momento actual, para mi industria actual, sino para otras industrias? Y hoy, por ejemplo, sabemos que hay por lo menos 8 industrias que van a salir muy fortalecidas post-COVID. La encabeza toda la parte de tecnología, todas las telecomunicaciones, servicios de streaming, servicios de internet, etcétera, seguido por el tema de servicios de consultoría. Toda la parte de consultorías de IT, consultorías en temas de gestión de talento o desarrollo de habilidades tanto duras como blandas, y la parte de seguridad, no solamente cibernética, sino seguridad en general por temas de crisis, van a ser las 2 primeras que van a encabezar, y obviamente ya después de ahí siguen retail y siguen otras tantas. Entonces, analizar cómo van a quedar, cómo va a quedar el mundo. Recordemos que va a haber un post-COVID no solamente en temas de una nueva realidad, sino en un reacomodo económico, y el entender cómo que cada una de las industrias en las que mi perfil puede ser susceptible de ser tomado en cuenta, qué tanto me informo como un mercado objetivo. Entendamos que somos una marca. La marca no solamente tiene tantos años en el mercado, sino que tiene atributos y tiene ciertos diferenciales. Esos diferenciales, ¿qué tanto empatan con lo que hoy está necesitando cualquiera de las industrias más fortalecidas en este reacomodo económico? Y vale la pena no solamente pensar en contratarme dando alta en Seguro Social, y sobre todo la gente que tiene más de 50, a lo mejor te conviene cambiar de trabajar directamente sobre nómina y pasar a un esquema por honorarios. Y no pasa nada porque ya tú pagas por fuera tu IMSS y toda esta parte. Asesorarte en ese sentido creo que también es muy importante. Entonces, explorar nuevos esquemas va a ser un must en los próximos meses, ni siquiera años, en los que estas formas de contratar diferente y fuera de la caja, porque ya nos quitaron la caja, va a ser una constante. Claro, muchísimas gracias. También vamos a empezar un poco con el cierre, y aquí vamos a empezar nuevamente de izquierda a derecha en el panel, según mi pantalla. Esto sí fue arbitrario, no. Entonces, Sara, vamos a hablar contigo. Conclusiones, ¿hacia dónde tenemos que movernos los que queremos incorporar talento de más de 50, los que tenemos más de 50 y nos queremos incorporar al mundo laboral? ¿Cuáles serían tus conclusiones de la sesión del día de hoy? Pues mira, mis conclusiones tiene que ver con el tema que como sociedad hagamos, porque esto es de 2 vías. Tanto la demanda que hay de mayores de 50, como que las empresas hagan también este esfuerzo de poner en sus perfiles o poner una cuota. Hay mucha gente que no es pues fan de las cuotas, pero yo sí pienso que cuando estás iniciando, sí debes de poner una cuota en donde se diga, a ver, pues tal porcentaje lo voy a contratar mayor de 50, ¿no? Entonces sí creo que nos debemos de mover hacia allá por un tema sí de sociedad, pero también económico. Como yo les decía en un inicio, más allá de que también tengamos el tema de que tenemos más años de vida, ¿no? O sea, los que andamos sobre los 40, pues al final del día nos quedan 35 años más. ¿Y qué vamos a hacer esos 35 años más?
Y si a eso le sumamos el tema económico de plan de pensiones, que sabemos que en México eso va a reventar tarde o temprano, y entonces va a haber mucha gente desempleada, pues grande. Y entonces ahí también pues como país tenemos que ver qué tenemos que hacer. Entonces, sí tenemos que ir haciendo como esa conciencia. Yo desde la parte de recursos humanos, lo que les sugiero a los de recursos humanos es empezar a poner el tema sobre la mesa y decir, tú vas a llegar seguramente, porque otra vez, cuando lo pones desde el punto de vista de un día tú vas a llegar a tener esos 50 años, o seguramente tienes a un familiar que tiene más de 50 y que tiene toda la vitalidad para seguir trabajando, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, deberíamos de ir empujando. Sí creo que esto va a tardar todavía algunos años, y nosotros, tanto Rosario como yo lo hemos visto. No en todas las empresas hay esa conciencia, pero estamos seguras que en algún momento se va a abrir el campo y va a ser como en países como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Allá tienen una bolsa de trabajo para mayores de 50 porque ya no hay gente joven. Bueno, sí hay gente joven, pero pues ya es mínima, y entonces tienen que echar mano de la fuerza laboral de mayores de 50. Entonces, en algún punto en México nos va a pasar eso, que vamos a crecer y entonces va a ser, pues ya no tenemos jóvenes, tenemos que traer a esos mayores de 40, 50, y bueno, pues para cuando llegue ese punto tenemos que estar preparados. Muchísimas gracias. Eric, comentarios finales. A ver, quizá yo soy un poco demasiado optimista, o sea, sé que va a pasar todavía algunos años para alcanzar este tipo de prácticas que comentaba tanto Ángel como Sara, pero creo que no tanto. ¿Por qué? Porque afortunadamente este tema COVID nos trajo muchos regalos, dentro de todo lo malo. Creo que hay muchas cosas buenas. Y una de ellas es que la brecha digital, la brecha de automatización, la brecha tecnológica se acortó y se va a seguir acortando. Y yo digo, nada más para cerrar, diría que esta es dos vertientes. Uno, como individuo de más de 40, de más de 50, tengo que ser claro en que tengo que prepararme en cuanto a, sí, la parte de actitud, que ya hablamos de ella, pero ¿qué tengo que prepararme para mis siguientes 5 años? Y no esperarme a cumplir los 60, sino ya desde ahora empezar a plantearme en qué me tengo que preparar, qué me cuesta trabajo y de qué manera me habilito. Hoy hay muchas alternativas, incluso muchas gratuitas, durante este tema de cuarentena, a las cuales puedo accesar tanto en lo hard, o lo técnico, como en lo humano o soft. Por otro lado, creo que la actitud, ya hablamos de ella, pero a nivel empresa, creo que van a empezar a pasar algunos cambios. El principal creo que tiene que ver con, así como se invierte mucho dinero en captar a talento joven, a millennials, programas de entrenamiento para que puedan desarrollar carrera, las empresas tendrán que empezar a despertar y desarrollar programas para los X y los boomers, que es indispensable porque somos quienes estamos deteniendo al país, porque somos los que pagamos impuestos, los que estamos todavía hoy en activo, porque finalmente hay toda una herramienta en las empresas, perdón, todo un segmento en las empresas que es un poco como que, bueno, es el jefe, ¿no? Y entonces a un cursito. Yo creo que va a empezar a cambiar esto. Las empresas tendrán que habilitar a este talento para un siguiente nivel, que podrá ser incluso el no tener tanta gente a cargo, pero eso es parte de una nueva rediseño de carrera que las empresas tendrán que ver. Pero todavía más importante, un cambio en las empresas, en la aparición de la Big Data para temas de procesos de recursos humanos, sobre todo People Analytics. A mí me tocó en mi última posición como director comercial, director después de general de una empresa que hace People Analytics, el ver y presenciar cómo podías hacer una predicción a través de todos tus estadísticos de reclutamiento, selección y performance posterior a la contratación, y ver que gracias a los números, así como hoy puedes sacar estadísticos de un jugador de americano, de béisbol, y saber un poco cómo puede ser su récord al contratarlo, lo mismo pasa con un talento. Y vamos a llegar más pronto que tarde de lo que pensamos a este nivel en el que a través de estos modelos de analítica predictiva podamos con un test psicológico o no, o psicotécnico desde la computadora en 15 minutos, saber qué tanto un perfil, no importa su edad, su género, su preferencia o lo que sea, puede empatar perfectamente esto y puede desarrollar carrera. Entonces, yo los invitaría de verdad que se abran al tema de People Analytics. A mí me tocó evangelizar muchísimo, así como Sara, en temas de talento de 50 y más, en estos temas de tecnología para hablaba la gente de recursos humanos, miren, ya hay una herramienta que te hace screening, ya olvídate del estudio socioeconómico, y como que la gente de recursos humanos era de, no, es que el estudio socioeconómico es todo, y es
de verdad abramos a la tecnología y esto va a ayudar a que estas brechas se acorten y sean mucho más benéficas para todos. Muchísimas gracias, Eric. Ángel, comentarios finales. Muchísimas gracias. Me gustaría cerrar con 3 puntos. El primero es que, como siempre digo, pues bueno, la economía es como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y justo como decía Eric, pues bueno, desafortunadamente muchísimas empresas están viendo en gran medida afectadas, ¿no? Tenemos al sector hotelero, sector restaurantero, pero por otra parte, muchísimas industrias están teniendo un crecimiento exponencial, ¿no? Sector salud, consultoría, TI, etcétera. Entonces, por aquí pueden empezar a buscar. Otro punto importante es que tenemos que innovar, renovar y evolucionar, porque si no, de plano tendemos a desaparecer, ¿no? No hay que quedarnos sentados a ver qué pasa, no hay que quedarnos sentados a ver qué pasa el día después de, sino tenemos que empezar a trabajar desde ahorita que estamos en esta cuarentena y seguramente cuando salgamos de esto, si nos pusimos a trabajar durante la cuarentena, vamos a hacer puntas de lanza, ¿no? Si no, vamos a hacer una más del montón. Y para cerrar, pues bueno, el consejo igual que siempre doy es que nunca pongamos todos los huevos en una canasta. No hay que depender únicamente de un ingreso, no hay que depender únicamente de un empleo, porque el mundo cambia a pasos agigantados y si ustedes diversifican esta parte de los ingresos, pues obviamente van a tener una mayor oportunidad de amortizar esta parte de la economía y salir avante de estas crisis. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora, pues ya estamos sobre la hora. Entonces, la pregunta obligada, ¿dónde los podemos contactar? ¿Sus redes sociales, sus LinkedIns? Por favor, Ángel, ahora me voy a ir de izquierda a derecha del panel. Ángel, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, pues como bien lo comento, sobre todo en LinkedIn, aquí aparezco como Ángel Macías Dircio. Ahorita les escribo el nombre porque el segundo apellido es un poquito extraño. Pero bueno, aquí ya tengo más de 24,000 seguidores, más de 4 millones de impactos y también pueden seguir la página de Cajum Latam, que igual apenas hace unos días logramos a más de 6,000 seguidores en tan solo 4 meses de trabajo. Muchísimas gracias. Eric, ¿dónde te podemos localizar? Ya estoy poniendo aquí en el chat mis 2 formas de contacto, que es el LinkedIn, que me encuentran como Eric López Cervantes, y también el podcast Intersección, así se llama, podcastintersección.com. Ahí están todos los datos de contacto, redes sociales y demás. Muy bien. Sara, ¿dónde te podemos localizar? Pues igual en redes sociales, en LinkedIn, en Talento 50 y más, y bueno, también en Facebook, Talento 50 y más, nos pueden localizar. Mi LinkedIn está como Sara Díaz Aranda, ahora se los pongo en el chat, y también les pongo mi mail. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la audiencia de Facebook, a la audiencia de Zoom. Yo soy Ricardo Fabra, me pueden encontrar en Facebook o en LinkedIn como Ricardo Fabre. Nada más para cerrar, darle las gracias por todos los comentarios. Y creo que la tarea que nos llevamos es cambiar el mindset, entender que la diversidad va a sumar y que en un momento como el que estamos viendo ahorita a nivel planeta y los retos que vienen, no podemos olvidarnos y se vuelve esencial sumar a nuestros equipos a la experiencia de la gente, del talento senior. Muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia, gracias a todas las preguntas que nos mandaron, se me quedan algunos comentarios. Gracias por el tiempo y por su conversación tan interesante. Aplausos a nuestro moderador. No, eso no. Muchas gracias, Sara, Ángel, y Eric y Rosario, cambiando cultura por un mundo más abierto y maduro. Buen día, excelente aportación y comentarios. Saludos a todo el panel desde Monterrey. Muchas gracias por la sesión. Una complementaria, por favor. Ya se lleva tarea la gente de Talento 50 y más. Son miles. Muchísimas gracias. Mil gracias. Muy enriquecedoras sus aportaciones. Ya les envié invitación para contactar. Felicidades a todos. Alfredo, gracias. Pues bueno, pues un abrazo y nos llevamos con la tarea de seguir en contacto. Sumemos las redes, estrechemos nuestros brazos. Creo que hay mucho que aportar, hay mucho de la conversación y muchísima experiencia y juventud y energía en este panel. Gracias, gracias a Talento 50 y más por la invitación. Y bueno, comentarles, el video lo estaremos editando y subiendo a las redes sociales de cada uno de los que estamos involucrados en el proyecto. Y la gente que se registró por Zoom, pues se la podremos hacer, le podemos hacer llegar por link, el link a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias. Un aplauso al panel.
Manténganse sanos, cuídense y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Abrazo a todos. Gracias. Nos vemos.